Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a don Juan por haberme invitado a participar en este acto y a todos ustedes por su asistencia en un sábado por la tarde de Madrid. Permítame que dé y dirija un especial agradecimiento al director de este Centro Cultural de los Ejércitos, el general Carlos Valverde. El general Valverde y yo hemos trabajado juntos. Varios años hemos administrado el presupuesto de defensa que en nuestra época alcanzaba los 6.000 millones de euros. Pueden tener la seguridad de que ni por un momento se nos pasó por la cabeza quedarnos con el 3%. Lo que sí quiero resaltar es que en aquellos presupuestos se podían aportar subvenciones o donativos a este centro cultural, cosa que no ocurre en los actuales. La mayoría de ustedes me han oído ya en retiradas ocasiones hablar de Caballero de Gracia. En el aula del oratorio, en nuestras peregrinaciones por las basílicas marianas de España y de Europa, en la Real Gran Peña, en el Casino de Madrid. Y la verdad es que al afrontar la propuesta de este tema que me hizo don Juan, no quería repetir lo que ya me han oído ustedes, la mayoría de ustedes muchas veces, y por tanto quiero darle un enfoque distinto. Después de haber leído mucho y después de haber escrito mucho sobre Caballero de Gracia, quiero transmitirles lo que yo pienso del Caballero de Gracia. O dicho de otra manera, si alguno de ustedes fuese la primera vez que se enfrentase con el personaje y me dijese ¿quién es ese Caballero de Gracia?, ¿cuál sería mi respuesta? Pues bien, el Caballero de Gracia fue un hombre culto, fue un hombre preparado profesionalmente para las labores diplomáticas que desempeñó, fue un humanista y fue un fundador. Y sobre estos 4 pivotes quiero desarrollar mi intervención. Fue un hombre culto. Su educación primaria, por decirlo así, en Módena, fue la correspondiente a un niño de elevada posición social y económica. Pero ya muy pronto él se traslada a Florencia y es tutor de un hijo de un noble. Ser tutor en aquellos momentos significaba ser profesor y por tanto tenía que darle clase de diversas materias. Indudablemente su estancia en Bolonia, donde realiza estudios de derecho eclesiástico y de derecho civil y donde conoce a quien va a ser su compañero de por vida, Juan Bautista Castaña, le hace también adquirir especialidad en materias jurídicas. Pero es el contacto con esta familia de Juan Bautista Castaña, la familia Versallo, con 2 hermanos arzobispos, lo que le permite elevarse y adquirir progresivamente esta cultura que manifestó a lo largo de su vida. Era políglota. No sabemos exactamente cuándo aprendió tantos idiomas, pero esto le sirvió no solamente para desempeñar su carrera diplomática, sino especialmente para asistir a Juan Bautista Castaña en el Concilio de Trento, al que ambos asistieron, aunque por supuesto Jacobo de Gracia en aquel momento no era padre conciliar. De su cultura, tal vez lo más destacable es su preocupación por el culto al Santísimo Sacramento. Ya lo manifestó desde el principio y después, posteriormente, lo veremos cuando funda la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. Hasta tal punto que en su propia capilla que tenía aquí en Madrid, la capilla de San José, precedente del actual Real Oratorio, aquello era casi un museo, porque tenía más de 124 cuadros de gran calidad y más de 28 vírgenes que rodeaban a la Virgen en la capilla. Organizaba fiestas de adoración, lo que entonces se llamaba oración recreativa, fiestas con música. Tal vez por ello hayamos querido incorporar a nuestras intervenciones las de la chelista Marta Mulero y que al final intervenga el coro, porque la música fue una de las pasiones de Caballero de Gracia. Hombre culto.
En segundo lugar, hombre preparado profesionalmente para las tareas que desempeñó, que fueron muchas, y siempre acompañando a Juan Bautista Castaña, primero como seglar, y luego cuando éste se ordena y asciende en la carrera eclesiástica. Eran otros tiempos. Cuando es nombrado arzobispo, Juan Bautista Castaña no era sacerdote, tiene que ordenarse sacerdote, ser nombrado obispo y después arzobispo, y además para suceder a su tío, eran otros tiempos. Jacobo de Grati le acompaña. Le acompaña en misiones de una extraordinaria delicadeza y dificultad. Así, por ejemplo, en 1552 van a París y terminan por concluir un acuerdo importantísimo para Europa, nada menos que con el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Después son gobernadores de regiones de Italia, como fueron Perusia o como fue la Umbría, así como gobierno de ciudades enfrentadas que tenían la misión de pacificar: Fano, Ferno, Spoleto. En estos casos, Juan Bautista Castaña actuaba como gobierno y Jacobo de Grati actuaba como administración, por decirlo en términos actuales. Pero Jacobo de Grati era indispensable para Monseñor Castaña, porque, como él mismo confesaba, cualquier cosa que él hacía o decidía tenía que darle forma Jacobo de Grati. Pasan por Trento, como he dicho antes, son el legado, el nuncio de su santidad en Madrid en tiempos de Felipe II. Ser nuncio en Madrid era en aquellos tiempos el equivalente a ser actualmente embajador en Washington, porque Madrid era entonces la capital del mundo y Felipe II el rey más poderoso. Después vuelven a Venecia, donde gobierna, y Caballero de Gracia es enviado por el Papa a Madrid a una misión secreta sobre la que discuten los historiadores. Hay quien dice que esa misión consistía en convencer a Felipe II de que no asumiera la corona de Portugal, porque era demasiado poder el que iba a acumular, pero las fechas no coinciden entre que Caballero de Gracia llega a Madrid con esta misión y el momento en que Felipe II decide asumir lo que le correspondía por razones familiares, es decir, la corona de Portugal, que se mantiene dentro de la corona española durante 60 años. No cabe duda de que esta preparación profesional, esta preparación diplomática, sin ser diplomático de carrera, diríamos también hoy, fue una ayuda inestimable e invalorable para el propio Juan Bautista Castaña en todas las etapas de su carrera eclesiástica. Fue, por tanto, hombre culto y hombre preparado profesionalmente. En tercer lugar, fue un humanista. Y aquí tenemos que distinguir, porque hay un humanismo pagano que surge a comienzos del Renacimiento, cuando se traducen del árabe al latín las obras de Aristóteles, gran parte de ellas por la Escuela de Traductores de Toledo. En ese momento, 4 siglos antes de Jesucristo, se da una visión del mundo y de la vida completa, y solamente con la razón, sin necesidad de la fe. Y entonces ese hombre del principio del Renacimiento dice: si yo puedo explicar el mundo y la vida sin necesidad de Dios, ¿para qué necesito a Dios? Aparece la valoración del hombre como hombre creador equiparable a Dios, creador en el arte, creador en la pintura, en la arquitectura, en la escultura. Pero 2 siglos más tarde se produce otro tipo de humanismo. Es el humanismo de Santo Tomás Moro, mártir. Es el humanismo de Juan Luis Vives, es el humanismo de Erasmo de Rotterdam. Este es un humanismo distinto, es un humanismo basado en el saber científico y en el saber erudito, en la razón también, pero en la moderación, en el diálogo y sobre todo en la imitación de Cristo. Aparece así el humanismo cristiano que llega hasta nuestros días. Y este humanismo cristiano tiene 2 ejes: la persona y la comunidad, el respeto y la defensa de la persona y el servicio a la comunidad. Y este respeto de la persona se manifiesta entonces en Caballero de Gracia en la gran cantidad de instituciones que a veces funda, a veces colabora, a veces sostiene. Y así, cuando se crea la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que todavía existe cercana a la Puerta del Sol, él lo que pretende es ayudar a unos religiosos que habían venido a Madrid y que no encontraban posibilidad de tener convento propio o monasterio propio, porque entonces existía la prohibición del Consejo de Castilla de no más conventos o monasterios en Madrid.
él sortea esta prohibición, jugándose su prestigio y teniendo que intervenir el propio Felipe II para poder constituir este convento. Y es para ayudar a estos religiosos. O cuando crea la Casa de Nuestra Señora de Loreto para recoger a niñas abandonadas completamente, a niñas en la calle. O cuando crea el Hospital de Convalecientes, dándose cuenta de que muchas personas que salían de los hospitales pero todavía no estaban sanos, no tenían dónde ir y vagaban también sin lugar donde descansar. El Hospital de los Italianos responde a esta misma finalidad, ayudar a los extranjeros que vienen a Madrid, especialmente italianos que entonces eran paisanos suyos. El convento de clérigos menores es otra de sus, digamos, fundaciones en la que acoge dentro de su casa a unos frailes de esta orden, fundada en Italia por Caracciolo, y que no terminó bien por tal vez incompatibilidad de caracteres. El caso es que los frailes menores se marcharon de mala manera, produciéndole un gran daño moral a Caballero de Gracia. Y por último, la comunidad Concepción Franciscana, una comunidad que sigue la regla de San Francisco y que fue creada por doña Beatriz Silva, dama de Isabel la Católica, y que acoge a sí mismo en su casa, proporcionándoles el lugar para establecer su orden y su convento. Sin duda alguna, Caballero conoció la obra de Juan Luis Vives. Estamos en el siglo XVI, es el siglo de Lope de Vega, es el siglo de Cervantes, es el siglo de Garcilaso de la Vega, es el siglo de Santa Teresa, también desgraciadamente es el siglo de Lutero. Pero él conoce la obra de Juan Luis Vives, Tratado del Socorro de los Pobres, primera obra donde se sostiene la necesidad de que desde la autoridad, desde que la administración, digamos ahora, se atienda a la pobreza, que la pobreza no solo sea un tema de atención de caridad en manos privadas, sino que también desde el punto de vista público u oficial sea atendida esta lacra existente entonces. Pero sin duda alguna su creación más importante, su fundación más importante es la de la Congregación de los Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, o también llamada Esclavitud del Santísimo Sacramento de Caballero de Gracia. En el texto escrito de la conferencia que voy a dejar a don Juan y que él repartirá por las vías acostumbradas, me extiendo con bastante extensión en las vicisitudes de esta congregación. Pero en este momento, en esta intervención oral, me voy a remitir solamente a dos aspectos. En primer lugar, la motivación. ¿Por qué constituyó Caballero de Gracia esta congregación? Y en segundo lugar, a sus estatutos. Dicho sea con carácter previo, pocas asociaciones como la actual Asociación Eucarística pueden presumir de tener 400 años de antigüedad y que sus estatutos hayan sido aprobados y ratificados por 3 papas distintos. Es así. Bien, ¿por qué? He dicho antes que el siglo XVI fue también el siglo de Lutero. Saben que el protestantismo, entre otras cosas, negaba la presencia de Cristo en la Sagrada Forma, negaba la transustanciación. Caballero de Gracia había acompañado a Juan Bautista Castaña al Concilio de Trento, en cuya sección 21 de la sección tercera se abordó el tema de la Eucaristía y se declaró que Cristo estaba efectivamente en la Sagrada Forma. Ahí empiezan las procesiones del Corpus Christi para pasear a Cristo sacramentado por las calles, y Caballero de Gracia piensa que es necesario incrementar, para precisamente luchar contra el protestantismo, incrementar la adoración de Caballero del Santísimo Sacramento. Y comenta estas preocupaciones suyas con Juana de Austria, la hermana de Felipe II, ya viuda del rey de Portugal, con la que le unía una gran amistad que tampoco habría sido posible si Caballero de Gracia no fuese un hombre de elevada cultura. A la princesa le parece muy bien y le ayuda en lo que ella puede. Y Caballero no se limita a tener una idea, sino como buen ejecutor, recorre las parroquias de Madrid para ver cómo tenían los sagrarios, si era preciso su restauración, si era preciso ponerlos nuevos, si era preciso que las cofradías de la parroquia
incrementasen el culto, o sea que extiende esa preocupación por todo Madrid. Hay quien dice que esta preocupación suya viene de Felipe Neri, San Felipe Neri, al que él conoció prácticamente en su juventud cuando estaba en Italia. Sea cual sea la influencia que pudiera tener, para mí la preocupación de Caballero de Gracia por el Santísimo Sacramento venía determinada por su condición de humanista cristiano, por su pasión por la música, por su comunicación de la palabra, por su obsesión de que las pláticas estuviesen preparadas y fuesen escuchadas atentamente, por la importancia que dio a la tertulia con hombres, con literatos de alto nivel, y sobre todo por su amor a todas las formas literarias, lo que enlaza otra vez con el hombre culto que fue Caballero de Gracia. Los estatutos que elaboró Caballero de Gracia fueron unos estatutos abiertos, y a lo largo de estos 400 años han sufrido indudablemente modificaciones. Pero quiero informarles de un precepto que establece las obligaciones de los congregantes. Textualmente dice: reunirse todas las tardes a rezar el rosario u otras preces, disciplina los viernes, exposición del Santísimo los domingos por la tarde y pláticas del caballero, comuniones mensuales, octava después del Corpus, ejercicios en Cuaresma y Semana Santa, fiestas de la Ascensión, de la Purísima Concepción de San José y aniversarios de los congregantes fallecidos. Gran parte de estas obligaciones se siguen cumpliendo hoy día a través de la Asociación Eucarística. La asociación llegó a tener 1.700 congregantes, hay quien dice que hasta 2.000, y formaban parte de ella desde los reyes de aquel momento, razón por la cual los reyes actuales, don Felipe y doña Leticia, han aceptado la presidencia honoraria de estas conmemoraciones del centenario. Pero pertenecían además gran número de personajes y personas para nosotros desconocidas hoy día, pero sí conocidas en aquel momento y de relevante importancia. Y una de ellas fue precisamente Lope de Vega. Lope de Vega, que una vez muerto Caballero de Gracia, llegó a ser el presidente o el padre de la congregación. Lope de Vega escribió un auto sacramental titulado Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento. Y en este auto sacramental se produce el siguiente diálogo: si lo que gana en eso bien reparas, la muerte es poco daño, dice la soberbia. Pues mátalle, dice el malo. Es esclavo de Cristo y pedillalle, dice la lascivia. Pagalle, que un esclavo poco vale, dice la gula. Poco, dice la ambición. No lo dirás, que vale tanto, que ha costado a Dios su sangre y vida, y le ama en sí, que en sacramento santo le da su cuerpo y alma por comida. Muchas gracias.